Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes las bendiciones de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero. Para eso quiero leer en Isaías capítulo 55, versos 8 al 11, y nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. En esta ocasión, nuestro tema será la palabra revelada en carne humana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios aquí habla por medio del profeta Isaías diciéndonos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que le envíe. Así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresa vacía, no regresa sin hacer aquello para lo cual descendió del cielo, para caer sobre el terreno y sobre las plantaciones, para que la tierra lleve mucho fruto, para que la tierra haga germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come. Ahora dice: así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios saliendo de la boca de Dios está representada en la lluvia y la nieve que cae del cielo. Y por eso es que Dios, por medio del profeta Joel y por medio del profeta Amós, en el capítulo 6 nos habla Amós, y el profeta Joel en el capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan acerca de la lluvia temprana y tardía, que es para un propósito divino en el campo y tiene que ver con la siembra y
De acuerdo a la lluvia, luego será la cosecha. Si no hay lluvia, no crecen las plantas y no habrá buena cosecha. Ahora, Dios ha prometido la lluvia temprana y tardía para los días postreros. Y hemos visto cómo en los días postreros la lluvia de la palabra de Dios ha venido sobre la tierra. Ahora, ¿cómo ha venido esa palabra? Recuerden que cuando Dios le envía, hará aquello para lo cual Dios le envió. Ahora veamos aquí en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es el creador. Dios, por su palabra, creó todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora encontramos que cuando la palabra estuvo antes de la creación, manifiesta, era nada menos que el mismo Dios. Porque en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo y la palabra eran uno, era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego nos dice en San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando la palabra, el verbo, se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús. Era nada menos que Dios con su cuerpo teofánico, manifestado en un cuerpo físico de carne. Ahora en la Escritura, la cual vino por medio de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, hablaba acerca de la venida de la palabra en carne humana en toda su plenitud. En los profetas del Antiguo Testamento estuvo la palabra manifestada en carne humana en la porción correspondiente a cada edad. Y por eso dice la Escritura: yo dije, dioses sois. Y Jesucristo citó esa Escritura que se encuentra en el Salmo 82 y verso 6. Esa Escritura fue la que Jesucristo usó cuando le decían a Él: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ellos decían que eso era una blasfemia. Pero no era que siendo hombre se hacía Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. El verbo, que es Dios, se hizo carne, se hizo hombre. No era como ellos interpretaban ese hombre Jesús haciéndose Dios, no, sino Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús. Ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Y por eso todas las profecías
que estaban en la Escritura que hablaban de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, correspondientes esas Escrituras a la primera venida de Cristo, estaban hechas carne en la persona de Cristo. Porque donde esté el Verbo hecho carne, ahí están todas esas Escrituras que hablan de la venida del Verbo, de la palabra, haciéndose carne en cada tiempo. Por eso es que en el Antiguo Testamento los profetas obraron esas cosas maravillosas, porque ellos eran la palabra hecha carne para el tiempo en que ellos vivieron. Y no volvió a Dios vacía esa palabra que estaba hecha carne, sino que hizo aquello para lo cual Dios envió su palabra hecha carne en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando la palabra, el Verbo, se hizo carne en toda su plenitud en la persona de Jesucristo, no volvió a Dios vacía esa palabra hecha carne. O sea, que Jesucristo no regresó a Dios sin hacer aquello para lo cual Dios lo envió. Porque la palabra no vuelve a Dios vacía. Cuando la palabra es enviada por Dios en carne humana, hace aquello para lo cual Dios la ha enviado y cumple aquello que estaba profetizado para ese tiempo. Porque cuando está en carne humana la palabra, lo que estaba en letra y en papel se encuentra luego en carne humana. Y esa palabra en carne humana y a través de carne humana lleva a cabo la obra correspondiente a esa edad o a esa dispensación. No vuelve a Dios vacía esa palabra, sino que por medio de carne humana cumple lo que fue prometido para ese tiempo. Juan el Bautista, cuando prometió o cuando dijo que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado y que ese les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, cuando lo vio, él dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y cuando Juan lo bautizó a Jesucristo, vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma, vio el cielo abierto y dijo: ese es él. Ese es aquel del cual yo he estado dando testimonio, que viene después de mí. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se puso muy contento en ver el cumplimiento de lo que él estaba anunciando, pues la palabra había venido en carne humana en toda su plenitud en la persona de Jesucristo. Y todas las Escrituras que hablaban de la primera venida del Mesías estaban selladas en la persona de Jesucristo para ser cumplidas, todas ellas en el tiempo de la primera venida de Cristo, todas las correspondientes a la primera venida de Cristo. Así es que esa palabra que estaba velada en carne humana no regresaría a Dios vacía, sino que llevaría a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo, para la cual Dios envió esa palabra en carne humana, velada en carne humana. Pues donde quiera que esté la palabra, estará velada en carne humana, en cada edad y en cada dispensación. Ahora podemos ver que la palabra en carne humana llevó a cabo la obra de redención allá en la cruz del Calvario. Él podía decir: mi Padre y yo, o el Padre y yo, uno somos. Eran uno. Ahora podemos ver cómo Jesucristo tuvo que luchar. Pues el pueblo hebreo siempre estuvo resistiendo al Espíritu Santo y no quiso escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios por medio de los profetas en la porción que fue manifestada en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, cuando viene la palabra encarnada en toda su plenitud en la persona de Jesucristo, tampoco lo quisieron escuchar. Más bien
pidieron su muerte y fue crucificado Cristo en la cruz del Calvario. Y ellos no se daban cuenta que mientras estaba siendo crucificado, estaba haciendo aquello para lo cual Dios lo envió. Estaba llevando a cabo allí la obra de redención con su muerte en la cruz del Calvario y estaba llevando nuestros pecados, por lo cual se hizo mortal para pagar el precio de la redención. Cuando una persona tiene una deuda en el banco o en algún lugar y alguien lo sabe y ama mucho a esa persona y dice: mi amigo no puede pagar esa deuda, y se da la vuelta por el banco y pide la cuenta, la deuda que tiene su amigo y la salda. Cuando queda saldada esa deuda, mi pregunta es: ¿cuánto debe la persona? ¿Cuánto le pueden cobrar a la persona por la deuda que debía? Cuando ya su amigo la pagó, no debe nada. Cualquiera le puede decir: pero tú no pagaste nada. Pero mi amigo la pagó, o mi hermano la pagó, y quedó libre de la deuda. Por esa deuda, al no pagarla, podía ser encarcelado, sus bienes podían ser cancelados, todos sus bienes, o hipotecados, confiscados más bien, confiscados sus bienes, y aún de cualquier persona que hubiera dado su firma para ese préstamo. Ahora, cuando su hermano y su amigo pagó esa deuda, no debe nada la persona. El deudor quedó libre, aunque fue otro el que la pagó, porque él no la podía pagar. Y Dios nos amó tanto que vio la deuda que nosotros teníamos y que no podíamos pagar, la deuda por el pecado, y esa deuda por el pecado era tan grande que requería prisión, juicio y prisión, un juicio, una sentencia y el ir a prisión perpetuamente o por toda la existencia. Ser echados en el infierno o quinta dimensión y después del juicio final en el lago de fuego. Pero Jesucristo, que es el mismo Dios que descendió con su cuerpo teofánico, y el cuerpo teofánico es llamado el Verbo de Dios, descendió a la tierra en carne humana, en el cuerpo que Él se creó en el vientre de la Virgen María, y luego a través de ese cuerpo, Él tomó la deuda nuestra, tomó nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario por ellos, y así saldó la deuda de todos los hijos de Dios. ¿Cuánto debe usted por la deuda? Yo no debo nada, ni ustedes tampoco. Ya Cristo la saldó, y su sangre nos limpia de todo pecado. Así es que el diablo no puede decirle a los hijos de Dios: tú tienes una deuda pendiente. Ya Cristo la saldó. Cuando el diablo fue a Lutero, mostrándole todos sus pecados, y le llevó una lista,
Lutero dijo, todo eso es cierto. Pero tomó el pote de tinta y se lo tiró al diablo y le dijo que la sangre de Jesucristo lo había limpiado de todo pecado. Así es que, aunque el diablo tenía razón en todos los pecados que había cometido Lutero, uno, Jesucristo pagó la deuda y ya Lutero no tenía ninguna deuda. Por lo tanto, el cobrador, el diablo, quería cobrarle una deuda que ya estaba salda, pagada por nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ah? Y gracias a Dios, porque Jesucristo no solamente pagó la de Lutero, sino que pagó la de cada uno de ustedes y la mía también. Y el diablo no puede llevarnos preso al infierno en ningún momento. Ni a ninguno de los hijos e hijas de Dios, porque no tienen ninguna deuda, no tienen por qué ser encarcelados en el infierno para después ser llevados al juicio final y ser condenados allá y ser echados al lago de fuego y ser destruidos. No. Nosotros no podíamos pagar nuestra deuda, pero vino nuestro hermano mayor, Jesucristo, y la pagó. ¿Cuánto debe usted? Nada. Nuestra cuenta está libre y limpiecita delante de Dios. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, al Verbo hecho carne, que murió en la cruz del Calvario e hizo aquello para lo cual Dios lo envió. Ahora podemos ver cuándo es que la palabra hace aquello para lo cual Dios la ha enviado. Es cuando la palabra está revelada en carne humana. Cuando se está cumpliendo la palabra en el enviado de Dios para la edad o dispensación correspondiente. Encontramos que luego que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, luego descendió en Espíritu Santo sobre 120 personas creyentes en Él, y ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y la palabra se ha estado haciendo carne en la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad, en la porción correspondiente a cada edad. Y la palabra escrita para cada edad se ha manifestado en carne humana en la iglesia del Señor Jesucristo, se ha manifestado en carne humana en el mensajero de cada edad de la iglesia gentil, y cuando se ha manifestado en carne humana en el mensajero de cada edad, ha hecho la obra para la cual Dios ha enviado esa porción de la palabra en cada edad. Y por medio de la palabra encarnada, por medio de la palabra revelada en carne humana, en el mensajero de cada edad, la obra de Dios ha sido hecha para cada edad. Porque esa palabra no podía regresar a Dios vacía. O sea que la palabra ordenada para cada edad vino encarnada en el mensajero de cada edad y se llevó a cabo la obra de cada edad. Y fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad. Y así ha ido creciendo la iglesia del Señor Jesucristo por medio de la palabra revelada en carne humana en cada edad de la porción correspondiente para cada edad. Y después que han terminado esas 7 manifestaciones de la palabra encarnada en cada edad de la porción correspondiente para cada edad, ¿qué queda de parte de Dios para ser revelado en carne humana en el día postrero?
queda la palabra prometida para el día postrero. Esa palabra prometida para el día postrero tiene que estar revelada en carne humana, manifestada en carne humana, para hacer aquello para lo cual Dios la enviaría en el día postrero. Tenemos todas las promesas divinas de las cosas que Dios hará en el día postrero, y Dios hará todas esas cosas al estar en la palabra encarnada en el día postrero. No hay otra forma para Dios hacer lo que Él ha prometido. Tiene que ser por medio de la palabra hecha carne en el día postrero, así como lo que Él hizo en cada edad fue por medio de la palabra encarnada en cada edad, en la porción correspondiente para cada edad. Ahora hemos visto la obra que la palabra encarnada ha hecho en cada edad en el Antiguo Testamento y en cada dispensación en el Antiguo Testamento, y hemos visto la obra que ha hecho la palabra encarnada en toda su plenitud en la persona de Jesucristo. Hemos visto también la obra que la palabra encarnada en cada ángel mensajero de cada edad ha hecho. Fue la palabra encarnada en cada edad la que hizo esa obra. Por eso es una obra de creación divina. No es una obra humana, sino es una obra de Dios divina. Porque no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y cuando Dios dijo eso, encontramos que fue por medio del profeta Zacarías, en el capítulo 4, cuando Dios le mostró al profeta Zacarías el candelabro con 7 lámparas encendidas y los 2 olivos, uno a cada lado. Luego, vean ustedes, vamos a leer aquí el capítulo 4, verso 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la materialización de esta visión en la iglesia del Señor Jesucristo es la creación de la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad, lo cual ha sido una obra no humana, sino la obra del Espíritu Santo. No ha sido una obra con ejércitos humanos o con fuerza humana, sino con el Espíritu del Señor. Con el Espíritu del Señor manifestado en cada ángel mensajero, llevando a cabo el cumplimiento de la palabra prometida para cada edad. Y el cumplimiento de la palabra prometida para cada edad trajo a existencia la parte del cuerpo místico de Cristo de cada edad, hasta formar el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora en el día postrero, resta una parte del templo espiritual de Cristo, el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así como la construcción del lugar santo del templo espiritual de Cristo no fue una obra humana, no fue una obra hecha por ejércitos o por fuerza o con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. La obra del día postrero en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, no es una obra humana, no es una obra hecha con ejército o con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo manifestado en el día postrero. ¿Haciendo qué? Haciendo realidad
la palabra prometida para el día postrero, haciendo carne su palabra en el día postrero. Ahora, miren ustedes, vamos a seguir leyendo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y esa piedra representa a Cristo. Y en el día postrero es la segunda venida de Cristo la que le pondrá fin al reino de los gentiles. A la imagen que vio Nabucodonosor, estatua que vio Nabucodonosor, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. En la actualidad estamos en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, donde la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, herirá a la imagen en los pies y los desmenuzará, y serán desmenuzados el hierro, el bronce, la plata y el oro, y no quedará nada de ese reino o imperio de los gentiles que ha tenido 4 partes, 4 imperios, y el último imperio, el cuarto imperio, tiene 2 partes. Ya una parte se cumplió y la otra pertenece a los pies de hierro y de barro cocido. Lo de las piernas de hierro ya se cumplió y fue el imperio de los Césares, el cual es el responsable de la muerte de Jesucristo. Así es que esa estatua del reino de los gentiles tiene una deuda con Dios. Ahora, sigue diciendo el profeta a Zacarías: vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y estos 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Fue la obra del Espíritu Santo en cada edad por medio de cada ángel mensajero, en donde estaba la palabra correspondiente a cada edad, hecha carne en el mensajero de cada edad, y por consiguiente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y veamos lo que continúa diciendo aquí. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y la pregunta para todo ser humano en nuestro tiempo que no sepa lo que esto es, la pregunta es: ¿no sabes qué es esto? ¿Y qué es esto? Él dijo: estos son los 2 olivos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, encontramos el ministerio de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Los 2 ungidos que son los 2 candeleros de oro y son también los 2 olivos. Son los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero, repitiéndose y trayendo bendición a la iglesia del Señor Jesucristo y luego al pueblo hebreo. Después el ministerio de los 7 ángeles mensajeros, que es lo que le queda a la iglesia del Señor Jesucristo y al pueblo hebreo, el ministerio de los 2 ungidos, de los 2 olivos, de las 2 ramas de olivo, el ministerio de Moisés y Elías, los cuales el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaría operando en el día postrero en medio de su iglesia gentil y luego en medio del pueblo hebreo. Y esto es para el día postrero, para la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra revelada en carne humana. Cuando esa palabra que está escrita se hace carne,
en el ángel del Señor Jesucristo, tenemos la palabra revelada en carne humana para hacer aquello para lo cual Dios la ha enviado. Cuando Dios ha enviado su palabra encarnada, o sea, en carne humana, en el mensajero de ese tiempo, ahí es donde Dios cumple todo lo que Él ha prometido para esa edad o para esa dispensación. Es por medio del velo de carne humana que obra la palabra que se ha encarnado, y es prosperada esa palabra en todo aquello para lo cual Dios la envió. ¿Y qué significa esto? Que la palabra, estando encarnada en el mensajero de esa edad o de esa dispensación, estará obrando a través de ese mensajero. Ese mensajero estará trabajando en toda promesa que Dios ha hecho para ese tiempo. Y las personas verán un hombre, pero los que son entendidos, los entendidos, pues dice el profeta Daniel, por palabra del arcángel Gabriel, los entendidos que entenderán. Los entendidos entenderán que no es un hombre, sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que estará manifestado en un hombre, en donde la palabra prometida para esa edad o para esa dispensación ha sido encarnada, y a través de carne humana llevará a cabo lo que ha sido prometido. Lo que está en la palabra escrita ahora está en la palabra encarnada. O sea, la palabra escrita en tinta y papel se convierte en la palabra encarnada, en el velo de carne, en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y a través de ese mensajero es vista la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra que estaba prometida para esa edad o para esa dispensación. Este es el misterio de la palabra cuando se hace carne, pues por medio de ese velo de carne comienza a producir aquello que ha sido prometido para esa edad o para esa dispensación. Y las personas podrán decir, los que no entienden, ese es un hombre que está haciendo eso. Pero Jesucristo dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, del que me envió, no me crean. Ahora las obras del que lo envió eran las cosas que Dios había dicho que iba a hacer en ese tiempo. Y esas cosas que Dios dijo que iba a hacer en ese tiempo, las estaba haciendo un hombre, Jesucristo. Pero era Dios a través de carne humana. Dios a través de su velo de carne, el que estaba llevando a cabo esas cosas. Era el verbo, la palabra encarnada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué hizo? Él hizo aquello para lo cual Dios lo envió en carne humana. Llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Predicó el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. Sanó a los enfermos en aquel tiempo, echó fuera demonios, porque todas esas cosas estaban prometidas para la venida de la palabra en carne humana. Y cuando vino en carne humana la palabra, el verbo, que es Dios, con su cuerpo teofánico, cuando se vistió de carne humana, llevó a cabo esas promesas que estaban escritas en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61 y verso 1 en adelante. Ahora, cuando hemos visto que la palabra se ha encarnado en una porción para cada edad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y luego vimos la palabra encarnada en toda su plenitud en la persona de Jesucristo, era Dios manifestado en carne humana, el verbo hecho carne, pues el verbo es Dios.
Ahora, al mirar hacia atrás también y ver cómo la palabra se ha encarnado en cada edad de la iglesia gentil, en el velo de carne de cada edad, en el mensajero de cada edad, y ha llevado a cabo la obra correspondiente a cada edad, ¿qué nos queda en el día postrero, en el tiempo presente? Nos queda la promesa de la encarnación de la palabra para cumplir cada promesa divina correspondiente al día postrero, para cumplir toda promesa divina correspondiente a la dispensación del reino, y para así darle la fe de rapto a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, tenemos la promesa de la venida de la palabra para el día postrero. Apocalipsis 19, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí en el libro del Apocalipsis tenemos la visión de la venida del Verbo de Dios en el día y para el día postrero. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la promesa divina de la venida de la palabra del Verbo encarnado en el día postrero. Es la promesa de la venida del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero. Es la promesa de la venida de Cristo manifestado, revelado en carne humana en el día postrero. Y por cuanto Dios envió un precursor para su segunda venida, así como envió un precursor para su primera venida. Para su primera venida fue Juan el Bautista, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. Y no se llamaba Elías, sino Juan, pero el espíritu ministerial que Dios operaba en él era el espíritu ministerial del profeta Elías. Por eso Dios lo llamó Elías, hablando en términos proféticos. Pero cuando esa palabra se hizo carne, se llamaba Juan. Juan era la palabra hecha carne, la palabra, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne para esa edad, al final de la dispensación de la ley. Los profetas de la ley hasta Juan profetizaron. Era una porción de la palabra que se hizo carne en el velo de carne llamado Juan el Bautista. Luego apareció la plenitud de la palabra encarnada en la persona de Jesucristo. Tuvo un precursor, uno que le estaría preparando el camino a la palabra que se encarnaría en el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, siendo ese precursor, ese mensajero que le estaría preparando el camino, estuvo anunciando que después de él vendría otro hombre, un varón, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Vendría otro varón, o sea, otro profeta, y ese los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero eso tendría un programa para llevarse a cabo, para poder ser llenos del Espíritu Santo, todos los creyentes y seguidores
del Verbo hecho carne en toda su plenitud, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hemos visto cómo Juan el Bautista le preparó el camino. Anunció que después de él vendría otro mayor que él, el cual les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a ver lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Pues si es el precursor de la segunda venida de Cristo, tiene que haber hecho una presentación de la segunda venida de Cristo, como la hizo Juan de la primera venida de Cristo. Como presentó Juan el Bautista la primera venida de Cristo, la presentó como el Cordero de Dios. ¿Y cómo presenta el precursor de la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo para el día postrero? Como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Veamos lo que él nos habla. Vamos a ver en la página 128, a mitad de esa página nos dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación, o sea, de rapto. Y en la página 131 del libro de los sellos nos dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. O sea, aquí está citando Apocalipsis capítulo 19. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y ahora vamos a continuar, porque no lo vamos a dejar así. Página 256. Y página 469. Vamos a leer primero la página 469. Aquí nos relata el precursor de la segunda venida de Cristo la experiencia que tuvo cuando él fue arrebatado al cielo por 7 ángeles que le aparecieron. Uno de ellos lo arrebató y se lo llevaron al cielo, o sea, se lo llevaron más arriba de las nubes. Todos estaban en sus cuerpos teofánicos y él fue arrebatado también en su cuerpo teofánico. Y fueron fotografiados allí en el aire más arriba de las nubes, donde no hay humedad para formar nubes, pero esa nube fue formada por
esos ángeles que se llevaron al séptimo ángel mensajero. Y esta fue la foto que fue tomada en febrero 28 de 1963, cuando este gran evento sucedió en el cielo, más arriba de las nubes, a 41 kilómetros de altura y como 48 kilómetros de ancho. Esta fue la nube formada por 8 ángeles que estaban allí en sus cuerpos teofánicos. Pues la Escritura dice que la señal del Hijo del Hombre sería vista en el cielo. Y ahí fue cumplida esa promesa. Ahora, veamos lo que dice la página 469. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Cuál fue el que lo levantó? Ese ángel que era muy diferente a los demás ángeles. Los demás ángeles eran los ángeles de las diferentes edades de la iglesia gentil, incluyendo al séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero ese ángel, que era muy diferente a los demás, fue el que le llamó la atención al precursor de la segunda venida de Cristo. Perdón. 7 ángeles de los que estaban allá arriba ya habían sido manifestados en la tierra en carne humana y habían tenido sus ministerios y se estaba viviendo ya en los últimos años del ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Esos 7 ángeles de las 7 edades eran la palabra de Dios hecha carne en la porción correspondiente a cada edad. Y por eso el espíritu teofánico de cada uno de esos 7 ángeles había sido manifestado en carne humana y había llevado a cabo el ministerio correspondiente a cada edad. Y se estaba viviendo al final del ministerio del séptimo ángel mensajero. Pero allí hubo otro ángel que todavía no había tenido la manifestación de su ministerio en carne humana aquí en la tierra. Era el único que todavía no había tenido el ministerio con el cual Dios lo enviaría en medio de su iglesia en el día postrero. Ese ángel era muy diferente a los demás, así que no era ninguno de los 7 ángeles de la iglesia gentil. Era otro ángel. ¿Y qué ministerio tendría? ¿Qué estaría operando Jesucristo en el Espíritu Santo a través de él? ¿Qué estaría manifestando a través de él y con él en la tierra? Dice, vamos a continuar aquí. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Le dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan o recuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Ese ángel
era el que tenía el séptimo sello. Por lo tanto, el séptimo sello no podía ser abierto, manifestado en la tierra en su cumplimiento, y el cumplimiento de ese séptimo sello no podía ser dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo hasta que el ángel con el séptimo sello no estuviera en su ministerio correspondiente aquí en la tierra, en medio de la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Pues sería la palabra revelada en carne humana para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Sería el Verbo, el cual se hizo carne en cada profeta mensajero en la porción correspondiente a cada edad del Antiguo Testamento. Se hizo carne en toda su plenitud en la persona de Jesucristo, y se hizo carne en una porción, la porción correspondiente a cada edad, en el ángel mensajero de cada edad. Y en el día postrero se haría carne nuevamente el Verbo en la porción correspondiente al día postrero. Se haría carne en el velo de carne, en donde estaría el ministerio del séptimo sello, en donde estaría el ministerio de Jesucristo para el día postrero. Pues sería el Espíritu Santo operando a través de carne humana, pues el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, miren quién es. Vamos a ver, página 277 del libro de los sellos, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo así: orando, él dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame a los suyos. El Espíritu Santo, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, ven ustedes, es el que llama a los suyos. Ahora, para el día postrero, este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, podemos ver que es el Espíritu Santo. Y para tener esa manifestación prometida en el libro del Apocalipsis, veamos lo que tiene que suceder. Pues la palabra, para hacer la obra prometida por Dios para cada edad y para cada dispensación, ha tenido la palabra que está revelada en carne humana. Vendrá la palabra en carne humana nuevamente en el día postrero. Veamos lo que el precursor de la segunda venida de Cristo, de la venida de la palabra para el día postrero, dice en el libro de los Hechos, página 256, de la mitad o por la mitad de esa página dice: pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la promesa de la palabra revelada para el día postrero, de la palabra revelada en carne humana, para hacer aquello para lo cual Dios la enviaría en el día postrero. Y ahí será donde el ministerio de este ángel, que era muy diferente a los demás, estará manifestado en carne humana y estará haciendo aquello para lo cual Dios enviará su Espíritu Santo en el día postrero,
manifestado en carne humana en la persona de su ángel mensajero. En él estará operando el espíritu ministerial de Moisés y el espíritu ministerial de Elías. En ese ángel mensajero de Jesucristo, enviado para el día postrero, para el séptimo milenio y para la séptima dispensación, estará operando en carne humana ese espíritu de profeta que le dio a Juan el apóstol la revelación del libro del Apocalipsis. Y será la ocasión en que la promesa de Jesucristo, hecha en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, estará siendo cumplida por el Espíritu Santo, Jesucristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y por eso dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esas cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, en el día postrero, envía su ángel mensajero a su iglesia para por medio de él revelarse a su iglesia a través de carne humana y darle a conocer las cosas que él prometió a su iglesia gentil. Esas cosas son las cosas que deben suceder en el día postrero. Por eso también dice Apocalipsis 22, verso 16, el mismo Jesucristo hablando: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. Y así es como la palabra prometida de Dios para el día postrero viene revelada en carne humana, viene revelada en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para así llevar a cabo la obra prometida para el día postrero. Y esa palabra no retornará a Dios vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado, revelada en carne humana en el día postrero. Es el verbo, la palabra encarnada para el día postrero, la que hará aquello que Dios ha prometido hacer en el día postrero. Es la palabra encarnada y revelada en el ángel del Señor Jesucristo, donde estará el mismo espíritu de profeta, llamado allí el ángel del Señor Jesucristo, que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Vean ustedes cómo es que la palabra vendría en el día postrero. El verbo vendría en el día postrero revelado, manifestado en carne humana. La carne humana que estará usando será el velo de carne, donde estará ese espíritu de profeta que le reveló a Juan el apóstol el libro del Apocalipsis. Lo trasladó al día postrero, al día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1 y versos 10 al 11. Dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Juan el apóstol escuchó a Jesucristo identificándose como el alfa y omega, como el primero y el último. Cuando en el día del Señor lo escuchó con esta gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, en el cual Él da a conocer estas cosas que deben suceder, y trae y da la revelación de su manifestación en carne humana en el día postrero, en el cumplimiento del séptimo sello. Pues el cumplimiento del séptimo sello es la palabra revelada en carne humana en el día postrero. Y esto es Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana en su ángel mensajero, que estará aquí en la tierra en el día postrero. Su ángel mensajero que le dio a Juan la revelación apocalíptica, pues fue enviado por Dios para darle la revelación apocalíptica a Juan en el día postrero. Viene enviado por Cristo en carne humana. Y es por medio de su ángel mensajero que el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo estará manifestándose, estará revelándose en el cumplimiento de su promesa para el día postrero. Y por medio de Él estará cumpliendo lo que Él prometió para el día postrero. Por medio de Él, Jesucristo en el Espíritu Santo estará llevando a cabo la obra del día postrero. Y todo lo que Cristo prometió será visto, cumplido a través de su ángel mensajero. Cualquier persona que no está reconociendo estas cosas que deben suceder en el día postrero, dirá: ese hombre se está haciendo el Señor Jesucristo. Pero no entenderá que será que Jesucristo estará revelándose por medio de su ángel mensajero. Y el ángel mensajero de Jesucristo estará dando testimonio de Jesucristo y de su venida para el día postrero. Pero el ángel del Señor Jesucristo estará diciendo que Él no es el Señor Jesucristo, sino que es su instrumento. Y estará dando testimonio que el que estará llevando a cabo la obra es el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel en Apocalipsis capítulo 19 verso 10. Pues vio al Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco, manifestado, revelado a través de su ángel mensajero. Y vio todas las cosas que Cristo había prometido hacer para el día postrero, vio haciéndolas por medio de su ángel mensajero. Por eso Juan dice: y yo me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostró todas estas cosas que Juan escribió en el libro del Apocalipsis? El ángel del Señor Jesucristo. Fue por medio del ángel que Jesucristo le mostró a Juan todas estas cosas, porque ese es el ángel mensajero de Jesucristo para en el día postrero Jesucristo revelarse y así cumplir sus promesas,
correspondientes al día postrero. Esa es la forma en que serán cumplidas todas las promesas de Cristo para el día postrero. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. Para el día postrero Él estará llamando a sus ovejas, y ellas estarán escuchando su voz, estarán reconociendo la voz de Cristo, dando a conocer estas cosas que Él prometió, dándolas a conocer por medio de su instrumento, de su velo de carne, del ángel del Señor Jesucristo, el cual para el día postrero es enviado, manifestado en carne humana. Y el Espíritu de Jesucristo estará en su ángel mensajero. Por esto en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, nos dice que ese ángel viene con el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Viene con el Espíritu Santo manifestado en él. En él es que el Espíritu Santo se hace carne. En él es que el Verbo se hace carne. En él es que la palabra se hace carne y se revela a través de este velo de carne para cumplir toda promesa que Él ha hecho a su iglesia y ha hecho también para el pueblo hebreo. Así es que toda promesa divina correspondiente al día postrero podemos ver en la forma que Dios la estará cumpliendo. Es por medio de la palabra revelada en carne humana. No hay otra forma, como tampoco hubo otra forma para cada edad y para cada dispensación en el pasado. No hubo otra forma tampoco para Dios llevar a cabo la redención del ser humano, sino por medio de la palabra, el Verbo, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Y así también es para el día postrero, para el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. El cumplimiento de esas promesas es la palabra revelada en carne humana, la palabra hecha carne en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Pues este es el que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo en el día postrero. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Ahora miren la forma en que Él, Jesucristo, en Espíritu Santo, estará llamando a 144,000 hebreos por medio de su ángel mensajero, donde estará el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús de Nazaret. Y no eran 2 los que estarían llamando al pueblo hebreo, sí, 2 ministerios, los 2 olivos, los 2 candeleros, los 2 ungidos que están delante de Dios. Esos son los 2 ministerios correspondientes al día postrero. Como hubo 7 ministerios correspondientes a la dispensación de la gracia, que fueron los 7 ministerios de los 7 ángeles mensajeros para las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia. Ahora, para la dispensación del reino, tenemos 2 ministerios, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos, que Cristo en Espíritu Santo estará operando por medio de su ángel mensajero, y estará siendo manifestado el ministerio de Jesucristo prometido para el día postrero. El ministerio de Jesucristo
en el día postrero estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y lo que primeramente, o lo que antes veíamos como 3 hombres o 3 profetas que estarían en la tierra: Jesucristo, Moisés y Elías. Ahora podemos ver que esto es la promesa de la palabra revelada en carne humana para el día postrero. La promesa de la venida del mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo, y que estuvo en Moisés, y que estuvo en Elías, y que estuvo en los profetas del pasado, y que estuvo en cada ángel mensajero, viniendo ese mismo Espíritu Santo en el día postrero, revelándose o manifestándose en carne humana, en su ángel mensajero. Esa es la promesa de la palabra, del verbo, viniendo en el día postrero en Apocalipsis, capítulo 19, y versos 11 al 21. Y la bestia, con los 10 reyes que le darán su autoridad y poder, se levantarán en contra de la palabra revelada en carne humana en el día postrero. Esa es de la forma en que se levantarán en contra de Jesucristo, del Cordero, que estará convertido en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 17, versos 11 en adelante vamos a leer para no leer mucho. Dice: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? Pelearán contra el Cordero, contra Jesucristo, que estará revelado en carne humana en su ángel mensajero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ellos no se darán cuenta que Jesucristo, el Cordero de Dios, ha cambiado de Cordero al león de la tribu de Judá. Ha cambiado de sumo sacerdote a rey y a juez de toda la tierra. Y por eso los vencerá. Por eso es que durante la gran tribulación, el reino de los gentiles, que estará encabezado por el anticristo, por la bestia, será destruido ese imperio del anticristo para dar paso al glorioso reino, al imperio de Jesucristo, ese glorioso reino milenial prometido para ser establecido en medio del pueblo hebreo y allí tener el trono, que es el trono de David, donde Cristo como hijo de David se sentará. Y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así será como el gran reino milenial de Cristo será establecido en la tierra, y entraremos a ese glorioso reino milenial y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, aún con toda esta manifestación gloriosa de la palabra revelada en carne humana en el ángel mensajero de Jesucristo, aún con todo eso, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Es uno de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Es uno de los profetas de Jesucristo, el cual para el día postrero está prometido para ser enviado, para ser el mensajero de la dispensación del reino. Ese es el mensajero de la dispensación del reino. Ese es el mensajero que viene con el mensaje del evangelio del reino, predicándolo y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder. Porque en él
estará el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo, dando a conocer por medio de este mensajero todas estas cosas que Él prometió que daría a conocer a su iglesia en el día postrero. Así es que podemos ver cómo será llevada a cabo la obra de Dios correspondiente al día postrero. Será por medio de la palabra revelada en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Y Dios vela por su palabra para ponerla por obra como Él ha prometido. Y será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. Ahora veamos algunas de las cosas, no todas, algunas de las cosas para las cuales es enviada la palabra en carne humana en el día postrero, para hacer todo aquello que Jesucristo dijo que haría en el día postrero. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es por medio de la revelación de la palabra en carne humana que la iglesia del Señor Jesucristo escucha ese llamado, escucha la voz de Jesucristo llamándola a subir más arriba. Comenzó a subir, subió a la primera edad de la iglesia gentil, después la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y todavía la iglesia del Señor Jesucristo tenía que subir un poco más arriba, porque Cristo ha estado de edad en edad en cada una de esas 7 edades de la iglesia gentil. Pero luego de terminadas esas 7 edades, subiría Cristo a la edad de la piedra angular, donde haría el llamado para todos los escogidos, el llamado de la gran voz de trompeta, para darle a conocer allá arriba, en esa edad eterna de la piedra angular, las cosas que deben suceder pronto. Y así como la palabra estuvo revelada en carne humana en cada edad, en el mensajero de cada edad, en el día postrero, en la edad de la piedra angular, estaría revelada en carne humana en la persona del ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder. Y así, dándole la revelación, la fe, para ser transformados y raptados todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dándole la revelación del séptimo sello, dándole la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto en esta noche este misterio de la palabra revelada en carne humana. Hemos visto cómo la palabra se ha hecho carne de edad en el mensajero de cada edad y en el mensajero de cada dispensación, de dispensación en dispensación. Y con toda la historia que tenemos de todas las veces en donde la palabra se ha hecho carne, en donde la palabra ha estado revelada en carne humana, porque donde esté la palabra, para ser revelada, tiene que estar velada en carne humana. Así es que cuando las personas pudieron ver al mensajero de su edad y recibirlo, ¿qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo la palabra, el verbo, revelado en carne humana. Pues en ese mensajero estaba la palabra hecha carne, y por medio de carne humana cumplió aquello para lo cual fue enviada esa palabra velada en carne humana. Hasta que la palabra no se hace carne, no puede llevar a cabo la obra para lo cual Dios la ha enviado. No puede llevar a cabo la obra que está prometida aquí en la palabra escrita. La palabra escrita, para ser cumplida, tiene que hacerse carne, tiene que estar revelada en carne humana en el mensajero de la edad
o dispensación para la cual tiene que ser cumplida. No hay otra forma. Eso es lo que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo en cada edad, a través del ángel mensajero de cada edad. Y eso es lo que tendría la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La palabra revelada en carne humana en su ángel mensajero. Y hará todo aquello para lo cual Dios ha enviado su palabra revelada en carne humana. Y pronto los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados. Porque para el y luego para las vírgenes insensatas o fatuas, que es el cristianismo profesante, y hay también promesas para el mundo, es revelado en carne humana en el día postrero, para el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha prometido, cada una en su momento indicado por Dios. Lo que es primero, va primero. Y lo que está señalado para lo último, pues hay que dejarlo para lo último. Las cosas que están señaladas para cuando venga la apertura, en donde la plenitud del poder de Dios será manifestado, en donde la gloria de Dios en toda su plenitud será vista, manifestada en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso hay que dejarlo para cuando venga la apertura. Pero antes, todas estas cosas que deben suceder pronto estarían siendo reveladas, dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que estamos en una etapa muy hermosa en donde la palabra revelada en carne humana tiene que estar dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y Cristo identifica por medio de quién vendrían a ser dadas a conocer estas cosas. Por medio de quien Jesucristo en Espíritu Santo las daría a conocer. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Por medio de quién serían dadas a conocer estas cosas que deben suceder? Por medio de su ángel mensajero. Es el más identificado en la Escritura de todos los profetas mensajeros del Señor Jesucristo para el Nuevo Testamento y también de todos los profetas del Antiguo Testamento. Es identificado claramente en la Escritura como fue identificado Jesucristo claramente en la Escritura. Son los dos personajes bíblicos más identificados en la Escritura, para que nadie falle en verlo, recibir su mensaje y obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y la aparición, venida
y ministerio del ángel mensajero de Jesucristo en el día postrero no será otra cosa sino la palabra revelada en carne humana, haciendo las cosas que están escritas, que serían hechas por Jesucristo en el día postrero. Y el ángel podrá decir, como decía Jesucristo. Jesucristo decía, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer. Y el ángel de Jesucristo podrá decir, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo a Jesucristo hacer. Todo lo que Cristo ha dicho que hará en el día postrero será lo que estará haciendo Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Algunas personas podrán mirar lo que estará haciendo el ángel de Jesucristo y decir, ese es un hombre el que está haciendo eso. Pero el que tiene entendimiento de la Escritura dirá, ese es Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, haciendo todas esas cosas que él prometió hacer en el día postrero y dar a conocer a su iglesia en el día postrero. Porque no es con ejército, ni con fuerza, no es con conocimiento humano, ni fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Más con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el Espíritu Santo que la obra de Cristo sería hecha en el día postrero, como fue hecha en otras edades y en otras dispensaciones. Y el ángel que viene con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 22, verso 6 y verso 16. Ese es el ángel que viene con el Espíritu Santo, a través del cual la obra de Dios, la obra de Jesucristo, estará siendo llevada a cabo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo en el día postrero, porque no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ese es el que viene con el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios a través de él el que estará llevando a cabo la obra de Dios correspondiente al día postrero y a la dispensación del reino y a la edad de la piedra angular. Y estará revelando a su iglesia el séptimo sello, el misterio del séptimo sello, porque a través de él es que Jesucristo como león ruge, clama, y los 7 truenos emiten sus voces. La palabra revelada en carne humana en el día postrero, dando a conocer todas estas cosas que estaban prometidas para ser reveladas a la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo como león de la tribu de Judá en Espíritu Santo, en su ángel mensajero rugiendo, clamando, como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. La revelación de los 7 truenos, dando a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo recibiría en el día postrero la revelación del séptimo sello, la revelación de la palabra, la revelación de la palabra revelada en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, en donde la palabra revelada en carne humana es manifestada en el cumplimiento de lo que Dios prometió y para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el día postrero. La palabra revelada en carne humana. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche,
dándoles a conocer el misterio de la palabra revelada en carne humana. Les he mostrado a través de la historia bíblica las ocasiones en que la palabra ha estado revelada en carne humana, en los profetas del Antiguo Testamento, en Jesucristo en toda su plenitud, y en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros, y para el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Todo es sencillo. Todo es tan sencillo como fue en tiempos pasados. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, la edad, la dispensación y el día postrero, donde la palabra estaría revelada en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, para hacer aquello para lo cual Dios la enviaría revelada en carne humana. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, prometidas para el día postrero para su iglesia, para el tiempo y día en que la palabra estaría revelada en carne humana, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto todos seamos transformados y luego seamos raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también los que están a través de la televisión por medio de esta filmación que se ha estado tomando, y también los que están a través de las diferentes radioemisoras amigas, y también los que están a través de la línea telefónica. Que Dios les bendiga grandemente y les transforme pronto, les llene de su plenitud y seamos todos raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. Dios usa a los niños, usa a los jóvenes, usa a los adultos, usa a los ancianos, usa a todos los que se colocan en sus manos para la gloria de Jesucristo. Así es que estén en las manos de Jesucristo para que su Espíritu Santo les use grandemente en su obra en este día postrero. Que Dios les use grandemente en su obra en este día postrero y a mí también. Bueno, ha sido para mí una noche maravillosa. Yo creo que el mensaje de hoy ha coronado nuestro recorrido, no solamente en la República Mexicana, sino en todo Centroamérica también. En Centroamérica y México, yo creo que el mensaje más sobresaliente de todos ha sido el de esta noche, y no llegó ni a 2 horas, ¿verdad, Miguel? No llegó a 2 horas, pienso yo. 1:44. Hasta el momento llegábamos 1:44, y todo lo que fue cubierto en tan poco tiempo y en forma clara, para que tengamos un claro entendimiento de lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo y la forma en que Él ha prometido cumplir todas esas promesas. Esa es la forma también que Él le prometió
para llamar y juntar a todos sus escogidos que serán transformados y raptados, y también para el llamado de los escogidos del pueblo hebreo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque comenzaríamos otro mensaje, otro tema, o este de esta noche llegaría a las 2 horas. Pero ya con lo que hemos hablado, yo creo que tengo que aplicarles el dicho que usamos allá en Puerto Rico: más claro, no canta. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestras gracias a Dios y despedirnos así, despedirme yo con Miguel de ustedes acá en la República Mexicana, dándole gracias a Dios por estas bendiciones tan grandes que nos ha dado en este recorrido por Sudamérica y todo México, toda la República Mexicana. En esta noche concluimos este recorrido. Ya mañana estaremos viajando a Norteamérica y deseo que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo grandemente, les use grandemente en su obra y les llene cada día más y más de más conocimiento de su programa correspondiente a nuestro tiempo. Y que Dios los guarde a todos y los llene de su amor divino y se manifieste ese amor divino del uno para con el otro y para con el Señor Jesucristo, amándolo, sirviéndole, actuando conforme a su palabra y trabajando en su obra. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde. Y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Buenas noches.